Era solo un muchacho sin familia, sin dinero y sin esperanza. Caminaba cada día buscando algo que le diera un motivo para seguir, hasta que un día, el hombre más rico del pueblo le ofreció trabajo, pero el pago que recibiría no sería dinero. Sería algo inesperado, algo que muchos habrían rechazado, pero que terminaría transformando su vida para siempre. Estoy a punto de contarte una historia que te hará mirar tus pruebas con otros ojos. Solo te pido que te suscribas a Alma en Esencia y escribas en los comentarios: Dios tiene un propósito en todo. Ahora sí, respira profundo, porque lo que está por venir tocará tu alma. Hace mucho, pero mucho tiempo, en un pequeño pueblo del sur de los Estados Unidos, donde el sol caía fuerte sobre los maizales y el viento silbaba entre los graneros, vivía un muchacho pobre, delgado, con las manos partidas por el trabajo y los pies llenos de polvo. No tenía padre ni madre. Ambos habían partido años atrás, dejando en su vida un silencio tan grande como el cielo que lo cubría. El muchacho vivía solo, en una casita vieja, hecha de tablas que se movían con el viento. Cuando llovía, el agua caía dentro como si el techo llorara con él, y en las noches más frías, el silencio era su única compañía. A veces miraba el cielo y se preguntaba si Dios realmente lo veía. Pero aunque no lo entendía del todo, en su corazón guardaba una certeza pequeña, una fe sencilla, como una llama diminuta que se niega a apagarse. Su vida era trabajo y más trabajo. Cada día se levantaba antes del amanecer, cuando el gallo apenas cantaba y el aire todavía olía a tierra húmeda. Caminaba descalzo entre el polvo para buscar algo que hacer, algo que le diera un poco de pan, o al menos un motivo para no rendirse. No tenía nada, pero no se quejaba. Sabía que lamentarse no llenaba el estómago, y que la esperanza era su único tesoro. En su mente repetía una frase que había escuchado de niño, cuando aún tenía familia: Dios no abandona al que sigue caminando. Y así, día tras día, seguía su camino con esa frase escondida en el pecho, con el sudor cayéndole por la frente y el hambre apretando el estómago, pero con la fe, esa fe que no se ve, pero que sostiene. Hasta que una mañana, cuando el cansancio y la desesperanza se mezclaban, escuchó un rumor: el patrón más rico del pueblo está contratando gente para trabajar en su hacienda. Y sin pensarlo, tomó su saco viejo, cerró la puerta de su casa y empezó a caminar. No llevaba comida ni dinero, solo una oración en silencio. Dios mío, no te pido riquezas, solo una oportunidad. Porque a veces, aunque todo parezca perdido, la vida prepara encuentros que transforman destinos. Y ese día, sin saberlo, el muchacho estaba a punto de recibir un pago que no pedía, pero que cambiaría su historia para siempre. El camino fue largo. El sol quemaba y el aire olía a polvo y estiércol. Cuando el muchacho llegó a la hacienda, sus manos temblaban de cansancio, pero sus ojos aún tenían esperanza. Frente a él apareció el patrón más rico de la región. Llevaba botas relucientes, barriga grande y una sonrisa que no conocía compasión. Lo miró de arriba abajo, como quien mide el valor de una herramienta usada. ¿Y tú crees que sirves para algo?, dijo el patrón con voz burlona. El muchacho bajó la cabeza. Sí, patrón, haré lo que me diga. El patrón soltó una carcajada. Pues anda, ponte a trabajar. Si haces algo bien, te pago. Si no, te largas. No hubo más palabras. El joven obedeció sin quejarse, tomó las herramientas que le dieron y comenzó su labor. Limpiaba corrales, levantaba cercas, arreglaba cubetas rotas y todo sin descanso. Nadie lo felicitó, nadie lo miró con respeto. Pero mientras los demás lo despreciaban, él solo pensaba en una cosa: si Dios me trajo hasta aquí, debe haber un propósito. Día tras día, trabajó hasta que la espalda le dolió y los brazos no respondían. Su cuerpo estaba cansado, pero su espíritu seguía firme. Porque cuando uno tiene fe, aprende a ver oportunidades, incluso donde otros solo ven desprecio. Sin saberlo, aquel muchacho estaba sembrando mucho más que esfuerzo. Estaba sembrando la semilla del milagro que cambiaría su destino. Pasaron los días, luego las semanas. El muchacho trabajó desde el amanecer hasta que el cielo se volvió rojo al caer la tarde, sin descanso, sin queja.
con las manos llenas de ampollas y el alma llena de fe. Hasta que un día, por fin llegó el momento del pago. El muchacho se acercó con una sonrisa cansada, pero sincera. Por dentro pensaba, hoy podré comprar pan, quizá un poco de maíz, pero la vida a veces prueba la fe de los que menos tienen. «Ah, mira tú», dijo el patrón riéndose. «Ha trabajado como una mula», chasqueó los dedos. «Dale algo al muchacho, lo que encuentres por ahí, un caballo viejo o lo que sea». El peón mayor trajo un caballo delgado, con las costillas marcadas y los ojos apagados. El animal respiraba con dolor. Era uno de esos que el patrón había olvidado hace años, un pedazo de vida que ya no servía para nada. «Ahí está tu pago», dijo el peón, sin mirarlo a los ojos. El muchacho se quedó quieto. «Pero yo no trabajé por un caballo», murmuró. «Trabajé por dinero, para comer». El peón bajó la cabeza. «Yo solo cumplo órdenes, hijo. Si quieres, llévatelo o déjalo». Por un momento pensó protestar, gritar o irse con las manos vacías. Pero algo, en los ojos del caballo, lo detuvo. Había en esa mirada una tristeza tan profunda, tan parecida a la suya. Y entonces entendió que, aunque no era el pago que merecía, quizás sí era el que necesitaba. Sin decir palabra, tomó las riendas y se alejó. El patrón ni siquiera lo miró irse, pero mientras caminaba con el caballo tambaleante a su lado, el muchacho susurró: «No te voy a dejar morir, ¿me oyes? Mientras respires, yo también lo haré». El camino de regreso fue largo. El caballo casi no podía andar, y el muchacho apenas tenía fuerzas para seguir. Pero dentro de él, había una voz que no lo dejaba rendirse. Al llegar a una pequeña choza, lo ató cerca del pozo, buscó agua, arrancó un poco de pasto seco y lo colocó frente a él. El caballo ni siquiera levantó la cabeza. Solo respiraba con dificultad, cansado de existir. El muchacho se sentó a su lado y con voz temblorosa murmuró: «Tal vez todos te dieron por muerto, pero mientras respires, no estás solo». Pasaron los días. El joven curó sus heridas con hierbas, le limpió las patas y compartió su escaso pan con él. Y poco a poco, el caballo comenzó a mirar distinto, ya no con resignación, sino con un brillo leve, como si recordara que aún podía vivir. Nadie apostaba por ese animal, pero el muchacho entendió algo que el mundo no ve. Cuando cuidas lo que nadie quiere, Dios cuida de ti en silencio. No sabía cómo, ni para qué. Solo sabía que su fe lo había llevado a cuidar la vida que otros habían despreciado. Y esa decisión cambiaría su destino para siempre. Los días se hicieron semanas, y poco a poco, algo comenzó a cambiar. El caballo que apenas respiraba ahora comía con hambre. Sus ojos, antes vacíos, empezaron a brillar con vida. El muchacho, al verlo, sonreía con una mezcla de sorpresa y gratitud. «Gracias, Dios», murmuraba cada mañana. «Gracias por no dejarlo morir y por no dejarme rendir». Entre ellos nació un lazo que no se explica con palabras. Era como si se entendieran sin hablar, como si compartieran una misma historia de heridas y de esperanza. El joven lo alimentaba, lo cuidaba, lo enseñaba a caminar de nuevo, y cada paso del animal era una victoria compartida. Porque en cada esfuerzo, el muchacho veía reflejado su propio renacer. Y un día, sin avisar, el milagro sucedió. El caballo se levantó. Al principio, apenas sostenía el peso, pero luego dio un paso y otro más. El joven no gritó, no corrió, solo se arrodilló en silencio, con el corazón lleno de gratitud. Sabía que aquel animal no era solo un caballo, era una lección viva, un mensaje claro. La fe no siempre cambia las cosas de un día para otro, pero siempre cambia al que decide creer. A veces, Dios no cambia las circunstancias, cambia nuestro corazón para que aprendamos a ver la vida con fe. Porque cuando decides cuidar lo que otros desechan, Él transforma lo pequeño en milagro. Los meses siguieron su curso y el muchacho ya no era el mismo. El miedo había dejado espacio a la fe, la tristeza se había convertido en propósito. Cada día, al despertar, agradecía por el caballo, por el trabajo de sus manos, por la vida que seguía fluyendo, aunque fuera humilde. No tenía dinero, pero tenía algo que el patrón
nunca podría comprar. Paz en el alma. Había comprendido que la fe no es esperar milagros rápidos, sino mantener la esperanza viva incluso cuando nada cambia. Dios no le habló con palabras, pero le mostró su poder en silencio, en cada paso del caballo que volvió a correr, en cada amanecer que le recordaba que aún estaba vivo. Y así, mientras el mundo seguía igual, dentro de él algo nuevo había nacido, una certeza profunda de que la fe y el amor pueden devolverle sentido a todo lo perdido. El día llegó, el sol asomó con un brillo distinto, como si el cielo también esperara algo grande. El pueblo entero se reunió para ver la gran carrera del patrón. Los ricos trajeron sus mejores caballos, sus monturas relucientes, sus trajes impecables. Y entre todos ellos, apareció el muchacho. Delgado, con la ropa gastada, y un caballo que muchos aún llamaban el moribundo. ¿Con eso piensas correr? Las risas se extendieron como fuego, pero el joven solo acarició el cuello del caballo y murmuró: «No corremos por ellos, corremos por nosotros». El silbato sonó, y el mundo pareció detenerse. En un estallido de polvo, los caballos salieron disparados. El del muchacho fue el último en moverse, pero su mirada no tembló. Cada paso del caballo era una oración, cada respiración, un agradecimiento. El viento golpeaba su rostro, la tierra le cubría los ojos, pero el joven no se detuvo. «Vamos, amigo», como siempre, despacio pero sin rendirnos. Los demás se alejaban, sus caballos brillaban bajo el sol, mientras el joven apenas lograba mantener el paso. Pero dentro de su pecho no había miedo, solo una voz que le repetía: «Confía». Y fue entonces cuando algo cambió. El sol brillaba alto, la tierra vibraba bajo los cascos de los caballos. El joven miró al frente, acarició el cuello de su compañero y susurró: «No importa si ganamos, solo quiero que vean que seguimos vivos». Paso a paso, el caballo flaco comenzó a ganar terreno. Adelantó al último, luego a otro. Los murmullos del público se convirtieron en sorpresa. El patrón, desde su caballo negro, observaba incrédulo. Reconoció ese brillo en los ojos del animal, era el mismo caballo que él había dado por muerto. El patrón apretó las riendas, intentó mantener la ventaja. Pero el joven, con el rostro cubierto de polvo, no se rindió. «Vamos, amigo, Dios está con nosotros». El aire los cortaba, el suelo temblaba, y el silencio llegó justo cuando cruzaron la meta. Nadie se movía, solo el sonido del viento. Luego, un aplauso, después otro, hasta que el pueblo entero se puso de pie. El muchacho no levantó los brazos, solo abrazó al caballo, apoyó su frente en su cabeza y le dijo: «Lo logramos, amigo, gracias a Dios». En ese instante el muchacho comprendió, no corrió por orgullo, sino para recordarle al mundo que cuando el corazón tiene fe, ninguna fuerza es más grande. El silencio del momento se rompió con un aplauso, y luego otro, hasta que todo el pueblo gritó el nombre del joven. Aquel al que llamaban pobre, el que había sido humillado, había demostrado que el valor no se mide por las ropas ni por el oro, sino por lo que hay dentro del corazón. El patrón bajó de su caballo y por primera vez no habló con orgullo, sino con respeto. «Perdóname, hijo, creí que lo débil no servía, pero hoy me has enseñado que la fe hace fuertes hasta a los caídos». El joven sonrió, con los ojos llenos de luz, y respondió: «No ganamos por mí, Señor, ganamos porque Dios nunca abandona lo que se ama de verdad». El pueblo entero guardó silencio, y en los ojos de cada persona brilló una certeza que cuando uno confía, trabaja y cuida con amor, hasta lo que el mundo desecha, puede resplandecer de nuevo. A veces, Dios no cambia tus circunstancias, cambia tu corazón para que brilles incluso en medio de ellas. A veces, lo que parece una pérdida es solo el comienzo de algo más grande. Dios no siempre nos da lo que pedimos, pero siempre nos guía hacia lo que realmente necesitamos. Y cuando actuamos con fe, amor y paciencia, hasta lo que el mundo considera débil puede convertirse en un milagro. Porque quien cuida con el corazón nunca pierde, solo florece. A veces, Dios no te quita las cargas, te enseña a correr con ellas. Quizá hoy sientes que tu vida avanza despacio, que todos van más rápido que tú,
Pero recuerda, cuando caminas con fe, ningún paso es en vano. Un día mirarás atrás y entenderás que cada caída, cada burla y cada espera formaban parte del milagro que Dios estaba preparando para ti. Si esta historia tocó tu corazón, escribe en los comentarios: creo en los milagros de Dios. Así sabré que este mensaje llegó al alma correcta. Suscríbete a Alma en Esencia para seguir recibiendo historias que inspiran, transforman y te recuerdan que la fe puede convertir lo imposible en realidad. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, Dios nunca llega tarde, llega justo a tiempo.